A esta hora tomamos contacto con el abogado, exministro del Tribunal Constitucional, ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido, buenos días. Connie, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Jorge, vamos a hablar de la constitucionalidad o no del veto presidencial por el tema de la exclusión de los extranjeros, pero déjeme abusar un poquitito de esta doble o triple condición, ¿verdad? La de experto constitucional y también el subsecretario del Interior, para preguntarle por la utilidad de la declaración de un estado de sitio, vista esta como herramienta constitucional en situaciones, yo entiendo, ¿verdad?, que se puede invocar en caso de grave conmoción interior, ¿verdad? Esa es una de las opciones. No le veo utilidad, Connie. Me merece mucho respeto José Miguel Insulza, quien la propuso, pero salvo que él dé razones por las cuales explique cómo va a ayudar en la actual crisis de seguridad, yo no la veo. El estado de sitio permite restringir la facultad de reunión. No me parece que la reunión dice más bien relación con las manifestaciones públicas, digamos. No veo cómo la delincuencia dice relación con eso. No veo cómo restringir manifestaciones públicas va a disminuir la delincuencia que es del crimen organizado y que no hace reuniones públicas. Luego permite sacar militares a la calle. A mí no me parece que los militares en la calle sean hoy día, va a ser llamativo, digamos, va a producir una disminución del miedo probablemente, pero no veo cómo puede abatir la delincuencia. La delincuencia se está produciendo fundamentalmente en poblaciones y allí meter militares con fusiles que traspasan varios muros de varias casas y pueden matar muchas personas. Los militares no pueden estar disparando disparándose con los delincuentes en la mitad de una población, así que no veo el ingreso de militares en poblaciones. Lo único sería apoyar operativos policiales, o sea, darle a la policía cuando hace un gran operativo un respaldo de atrás para evitar que nadie se enfrente con ella, pero yo no he visto enfrentamientos con policías en grandes operativos policiales que se hayan realizado. Eso no ha ocurrido. Y enseguida permite detener a personas en sus casas. Sí. Ya tampoco veo que eso pueda ser solución. Si las cárceles están hacinadas, es cierto, pero si usted detiene a una persona en su casa para que esa detención sea efectiva, usted tiene que poner 1 o 2 policías en la puerta de la casa para que la persona no escape, y entonces va a distraer recursos policiales más que los que va a ocupar. Así que no le veo sentido. A lo mejor alguien me explica cuál es el sentido y entonces yo me doy a la razón, pero no le veo ninguno. Claro, es la misma pregunta que se hacía Daniel Johnson de la Fundación Paz Ciudadana también. Aquí siempre hay que preguntarse para qué, y el para qué no parece muy claro, más allá de una cuestión efectista, ¿verdad? De poner más presencia uniformada finalmente en las calles. Y bajar el miedo. Es posible que los militares en la calle pudieran bajar el miedo. Eso podría ser un objetivo, pero no van a bajar los delitos y por lo tanto va a venir otra balacera el fin de semana siguiente o subsiguiente o después de un mes, y tenga la certeza de que el miedo va a subir aún más, y el miedo con ya soldados en la calle va a ser aún más grave porque no queda recurso alguno. Nadie para la delincuencia, va a ser la frase. Quiero aprovechar de pedirle, para pasar al tema del veto, a Jorge Correa una reflexión, y ahora también como hombre que estuvo a cargo de los temas de seguridad en su calidad de subsecretario del Interior. Una reflexión del momento y de qué es lo que usted esperaría como señal de que nos estamos haciendo cargo políticamente de la situación. ¿En seguridad o en veto? Seguridad. No, yo creo que la manera de hacerse cargo de la situación es gestionando. Yo creo que este gobierno ha hecho algunas cosas en aumento de los recursos, pero lo que varios gobiernos sucesivos no han hecho es gestionar a las policías y el problema en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo parecen haber ciertas cosas que tienen que ser enfrentadas y no están siendo enfrentadas, por lo menos hasta donde uno ve, de manera adecuada. Aduanas, por donde entra y sale la droga; cárceles, donde está la cabeza del delito; migración ilegal, donde ha habido muchas medidas, pero donde la cosa es muy difícil porque la frontera norte es muy porosa, y gestión sobre las policías. Las policías
tienen problemas de gestión muy serios. Si usted llama al 133 de Carabineros, demora muchos minutos en contestarle. La rapidez en la reacción del delito es una cuestión esencial para poder detener en flagrancia, que es la forma más eficaz de poder disminuir el delito. Eso funciona muy mal. El patrullaje de Carabineros tiene muchas cosas que preguntarse. La ocupación de una cantidad de carabineros en tareas administrativas sigue siendo muy alta. En fin, hay que meterle a cada uno de sus problemas gestión con indicadores y hay que ir viendo cómo progresan. Y en el mediano y largo plazo, Connie, yo creo que no tenemos solución si no entramos en el mediano y largo plazo, y eso tiene que decirse en el ámbito político con claridad. Tenemos que cortar las carreras delictuales. Las carreras delictuales típicamente se potencian con el abandono escolar, Claro. 1. 2, con el consumo problemático de alcohol y drogas entre adolescentes. 3, con los problemas de salud mental. Y 4, con el embarazo adolescente. Salvo en este último caso, el Estado chileno es torpe y muy malo. Piense usted que no tenemos ningún sistema de reinserción escolar eficaz en el Estado de Chile. Ninguno. Y hay 300.000 niños fuera del sistema escolar. 300.000 niños. Todos ellos deben ser pobres. Una gran mayoría de ellos deben ser pobres. Una buena parte no deben tener una familia que los cobije. Y alguna fracción de ellos tienen problemas de salud mental. Bueno, junte eso y usted tiene con certeza un reclutamiento de niños en bandas delictuales y en crimen organizado. Eso es así. Y mientras no se enfrente, y el Estado chileno no lo enfrenta, en 10 años más nos vamos a seguir lamentando y vamos a seguir pidiendo soldados en las calles. Bueno, tenemos que alguna vez empezar a proyectar la solución de estos problemas a 10 años plazo. Jorge, un par de segundos adicionales para el tema del embarazo adolescente. ¿En qué dimensión el efecto? No lo tengo, no tengo claro cuál es. Es que me acordé de ese artículo de Freakonomics, ¿verdad? Que daba cuenta de cómo habían disminuido la delincuencia cuando se había permitido el aborto en algún estado en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, no sé si vaya a punta o... Sin duda, el embarazo adolescente implica un niño, salvo abuelas, un niño típicamente que tiene muy poca estimulación precoz y que tiene mucho abandono, o sea, muy poca contención. Y eso es caldo de cultivo para las dificultades escolares y luego para el ingreso a carreras delictuales. Entonces, tenemos que evitar el embarazo adolescente. Yo entiendo que esa política en Chile ha ido progresando significativamente. No sé si llega a todos los sectores a donde tiene que llegar ahora, que es a los sectores ya más pobres y abandonados, a la gente en situación de calle y otros. Jorge Correa, vamos al veto. Hoy día publica usted una carta en el Mercurio respondiéndole a alguien, ¿verdad? Pero haciéndose cargo de la tesis que para sostener que el veto es una cuestión claramente inconstitucional y que puede transformarse en un atentado a principios democráticos que son bien centrales y que es básicamente hacer una diferencia entre electores, categorizando electores, los de primera y los de segunda categoría, a propósito del veto obligatorio, o sea, del voto obligatorio con multa para uno y voto obligatorio sin multa para otros. ¿Alguna forma de subsanar esto? Porque no hemos tenido luces de parte del ministro Elizalde sobre cambios al veto. Es que ni siquiera hay que subsanarlo todavía. Todavía no se presenta el veto. Sí. Se anunció un veto con estas características. Entonces, la manera de subsanarlo es que se presente un veto distinto. Y el ministro Elizalde, creo yo, no se ha comprometido en piedra con la idea que anunció. Y por lo tanto puede salir con una explicación que algunos le representarán, pero que yo creo que todos se alegrarán mucho, y yo por lo menos lo felicitaría enormemente, de decir, mire, lo hemos pensado de nuevo y vamos a tratar a todos los electores igual. Porque el problema de establecer esas dos categorías es que todos los estudios de opinión dicen que una de las dos categorías, la de los extranjeros que tienen derecho a voto, votan más por la derecha que el general de la población. Y por lo tanto es una medida que, salvo que alguien le explique por alguna razón que nadie le ha explicado, está tomada para favorecer a un sector político sobre otro. Y favorecer a un sector político sobre otro con una regla electoral es una cuestión que emporca, que ensucia, que
coloca un malestar, digamos, gravísimo en la política, porque, bueno, las reglas electorales tienen que ser relativamente neutras, lo más neutras posible, y esta claramente no lo es. Favorece un sector político sobre otro, y eso va a encarajinar al sector político desfavorecido, como pocas cosas en la vida, es ponerle paño rojo, digamos, van a investir. Y por lo tanto al gobierno se le va a hacer muy difícil sacar adelante sus proyectos legislativos, el clima político se va a enrarecer gravemente. Al gobierno no le conviene hacer lo que está haciendo, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Tratar de sacar esta pequeña ventajita inconstitucional, poco democrática y generadora de este malestar. El gobierno ha fundado esto en una aparente contradicción, ¿verdad? En el carácter de elector que puedan tener todos, o de ciudadano que puedan tener todos los electores. Por ahí va un poquitito. Usted habla de 3 criterios que sirven para salvar esa aparente contradicción. ¿Cuáles son? Yendo un poquito más a lo técnico. Claro, cuando hay, recordemos, la tesis que defiende la constitucionalidad de esto dice, mire, el artículo 14 dice que los ciudadanos, que los extranjeros avecindados en Chile podrán votar, y por lo tanto es una facultad y nadie puede ser obligado a ejercer una facultad. Por lo tanto, el derecho a voto de los extranjeros debe ser voluntario. Esa tesis, que uno podría discutir si el artículo 14 hay que leerlo así, pero no importa, se contrapone con el artículo 15 que dice que el sufragio es obligatorio para todos los electores. La voz electores cubre a nacionales y extranjeros. Hay una aparente contradicción entre el 14 y el 15. Las contradicciones entre reglas jurídicas tienen 3 criterios de solución, y eso no es discutible, lo aceptamos todos los abogados, es así, está instituido en el derecho chileno y en el derecho extranjero también. Esos criterios son: la regla de mayor jerarquía prima sobre la de menor jerarquía, e incluso la invalida. En este caso no, porque son 2 reglas constitucionales. Segundo criterio: la norma más reciente prima o deroga, depende del caso, sobre la más antigua. En este caso, el artículo 15 es de 2023 y el voto de podrán votar los extranjeros viene de una reforma del 2005 y antes de la Constitución del 80 y antes de la Constitución del 25. Entonces, claramente la voluntad última del constituyente es la de 2023 y esa debe primar sobre la voluntad anterior del constituyente porque, bueno, las normas se van reformando y van cambiando. Y además en los últimos procesos electorales sucedió como debiera suceder, uno pensaría, ¿verdad? O sea, todos fueron obligados a votar. Correcto. Y la última criterio posible es el criterio de especialidad. En este caso, en rigor, lo que tenemos es una discusión no sobre quién está obligado a votar. Yo creo que eso está solucionado en el 15, pero no importa. Sino a quién debe sancionar el legislador cuando no vota. Y eso solo está en el artículo 15. Y en el artículo 15 dice: el sufragio será obligatorio para todos los electores. El legislador deberá establecer sanciones y multas para quien no. Entonces, ¿a quién debe sancionar el legislador? Que es la pregunta concreta y específica que nos estamos haciendo. A todo elector que no vote. Eso es indudable. Entonces, yo no veo, en verdad, salvo una aparente contradicción, no veo cómo pueda sostenerse la tesis de que el voto de los extranjeros es voluntario después de que se reformó en 2023 el artículo 15 de la Constitución. Bien, pues, don Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por la conversación. Que tenga un buen día. Un abrazo. A usted, doña Connie. Muchas gracias. Chao. Adiós.